Es una de las obras más relevantes en ejecución ahora mismo en Barcelona y Cataluña y entra en su recta final. El nuevo acceso al aeropuerto del Prat dará por fin una conexión rápida entre las nuevas terminales y el centro de la ciudad condal, cuyos trabajos están muy cerca de terminarse y cuyos detalles y novedades te cuento en este vídeo. Hablamos de una infraestructura que se engloba dentro del plan Transformem Rodalies, considerada estratégica en el futuro esquema de explotación de la red de Barcelona y que supondrá una inversión global de más de 400 millones de euros, un nuevo acceso por ferrocarril que generará significativos beneficios para la movilidad en transporte público en el área metropolitana de Barcelona, ya que permitirá establecer servicios directos entre las dos terminales del aeropuerto con Barcelona y el resto de la red de Rodalies, con unos tiempos de viaje de unos 20 minutos entre las estaciones de la T1 del aeropuerto y Sants, y donde se estima que más de 7 millones de viajeros al año utilizarán la nueva infraestructura que al fin conectarán la nueva terminal, ya no tan nueva, del aeródromo barcelonés al transporte sobre raíles, unos trenes que también llegarán a las estaciones de Paseo de Gracia, Clot, Sagrera y Sant Andreu, servicio que será operado por Ferrocarrils y cuyos trenes, completamente nuevos, fueron presentados hace escasos meses y donde informamos de todos los detalles en el correspondiente vídeo. Hablamos de un nuevo trazado de vía doble que se inicia en la línea de ancho convencional Barcelona-Vilanova y discurre hasta la estación de la terminal T1 con una estación intermedia en la T2, donde se conectará con la línea 9 de metro, contando con una longitud de 5,2 kilómetros, incluyendo un tramo soterrado de 4,3, del que 3,1 kilómetros, la gran novedad, se excavaron con tuneladora bajo las pistas de aterrizaje del aeropuerto en la primera fase del proyecto. Unas obras visitadas esta semana por el ministro de Transportes, Óscar Puente, entre otras autoridades, y que están encarando la recta final previa a la puesta en servicio, concentrándose ahora en las instalaciones de las estaciones de la T1 y T2 y en el túnel, así como en remates de arquitectura, unos trabajos que se cifran en un 95% de ejecución. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En la zona exterior del nuevo acceso, que corresponde con las vías de ancho convencional existentes, se han concluido los trabajos de construcción de la nueva estructura tipo pérgola que permite realizar el cruce a distinto nivel de las vías 2 y 4 de la línea Barcelona-Vilanova sobre las del nuevo acceso al aeropuerto. Se ha finalizado la electrificación de esta línea, así como la sección interior del túnel, incluyendo la ejecución de vía en placa, catenaria rígida y pasillos de emergencia, y finalizándose las instalaciones ferroviarias de media y baja tensión, las de ventilación, iluminación de emergencia y sistema contra incendios, y donde Adif ha avanzado también en los 3 niveles de las estaciones subterráneas del aeropuerto. De esta forma, en la estación de la T1 se han construido andenes y canalizaciones de instalaciones ferroviarias, instalaciones de baja y media tensión, climatización, iluminación de uso público y de emergencia en nivel andenes, protección contra incendios, fontanería y cerramiento e ignifugado de estructuras metálicas. Se han instalado ascensores y las escaleras de las salidas de emergencia y de los diferentes núcleos de comunicaciones y se han creado salas técnicas en las distintas plantas. En cuanto a la estación de la T2, destacan la ejecución de la estructura ignifugada y cubierta de edículo, el montaje de paneles de cubierta de los lucernarios y huecos de ventilación, así como el montaje y pintado de la estructura metálica de los lucernarios. Además, se han realizado las arquetas y canalizaciones de instalaciones ferroviarias en andenes, así como las instalaciones eléctricas de climatización, iluminación de uso público y de emergencia en nivel andenes y protección contra incendios en la planta vestíbulo, andenes y escaleras de emergencia. Se han montado revestimientos, ejecutado falsos techos e instalado fontanería. Se han colocado ascensores, escaleras mecánicas y pasillos rodantes y se han creado salas técnicas en las distintas plantas y espacios de uso público en el vestíbulo.
Dicho esto, ahora se entra en la etapa de trabajos o remates finales con 3 ámbitos de actuación: zona exterior, túnel y estaciones subterráneas, destacando la finalización del tendido y conexionado de fibra óptica y montaje de los distintos elementos que componen la red de telecomunicaciones. También se están ultimando el resto de las instalaciones del túnel y las estaciones, incluyendo la iluminación normal y de emergencia en las escaleras de los núcleos de comunicación de ambas estaciones, detección contra incendios y ventilación de confort y de emergencia. En cuanto a los remates de arquitectura, incluyen la finalización de revestimientos, solados, falsos techos, carpintería metálica y acristalamientos. En la zona exterior se está concluyendo la instalación de cerramiento y ejecución de caminos de servicio. En paralelo se ejecutan otras actuaciones complementarias, como la instalación de los sistemas de información al viajero en las estaciones de la T1 y T2 y las nuevas acometidas eléctricas principal y de soporte, necesarias para garantizar la puesta en servicio con plenas condiciones. Una vez acabados todos los trabajos, faltarán las pruebas y homologación en vía de los nuevos trenes, que se espera puedan realizarse a lo largo del año, y para finales de 2026 o primeros de 2027 entre en servicio esta nueva ruta, por lo que este año y la velocidad de las fases que quedan por delante serán clave para una fecha u otra. En cualquier caso, hablamos de una obra de gran magnitud y complejidad que ha pasado por fases de todo tipo, pero que ya enfila la esperada recta final y de la que estaremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.